Bien, devs, y como les dije en el video anterior, les voy a explicar tipos de funciones. Recuerden que esto es estrictamente de JavaScript. Si bien algunos lenguajes tienen algunas aplicaciones similares, esto va a ser exclusivamente de JavaScript. Entonces, venimos, creamos un archivo nuevo, en este caso vamos a usar el índice 10, recuerden, y le vamos a poner tipos funciones, para no escribir tanto. Tipos de funciones. Me olvidé el de tipo de funciones. Perfecto. Extensión JS. Cambiamos y abrimos el archivo. Bien, entonces, como les había explicado, vamos a tener dos tipos de funciones, ¿sí? Y un tipo de aplicación de estas funciones, que es la autoejecutabilidad. Entonces, vamos primero con la función anónima. Función anónima. Esto obviamente lleva tilde, pero yo no los uso nunca. La función anónima es una función de estructura igual, igual a la función convencional, convencional, con la diferencia de que esta no tiene nombre. ¿Qué significa esto? Esto significa que este tipo de funciones se declaran de esta forma: función, paréntesis y cuerpo de la función. Esto lo vamos a poner acá adentro como comentario, porque, bien, si yo ahora tengo esta función, ¿cómo la uso? ¿Sí? ¿Cómo la implemento? Bien, este tipo de funciones tienen muchísimas implementaciones. La autoejecutabilidad es una de ellas, y lo vamos a ver al final del video. Una de las principales formas de implementar este tipo de funciones es let, por ejemplo, suma, ¿sí? Creo una variable, vean bien esto, creo una variable y dentro le guardo la función function, y acá adentro, por ejemplo, return, acá me había olvidado los parámetros, p1, p2, return p1 más p2. Esto en sí es una función dentro de una variable. ¿Qué significa esto? Que yo puedo usar la función directamente desde dentro de la variable. Por ejemplo, yo llamo a la variable de la misma forma que llamo a cualquier función, básicamente. Fíjense que esto en sí, si uno lo ve así, de esta forma, parece la llamada a una función. Pero en realidad estoy llamando a la variable y le estoy indicando los parámetros que le voy a pasar a la función que está dentro de ella. Console.log, suma, y acá vamos a la consola y llamamos node 10 tipos de funciones.js. Y vemos que efectivamente funciona. Recibimos el valor 5. 2 más 3 es 5. ¿Sí? De otra manera, ¿qué podemos hacer también? Podemos hacer lo siguiente. Fíjense, si yo imprimo la variable sin ningún tipo de parámetro, lo que va a hacer es decirme qué tengo adentro, y justamente me dice que tengo una función, y esa función en este caso se llama suma, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer let otra suma. Epa, esto está mal. Let otra suma va a ser igual a suma. Otra suma, fíjense que está escrito de esta manera, se llama camel case, este tipo de escritura, y es la convención más normal. Entonces, yo ahora puedo hacer console.log de otra suma, y acá le vamos a poner 4 y 6. Vengo, ejecuto, y fíjense que también funciona, me resuelve el problema.
¿Por qué? Acá estoy diciendo que adentro de otra suma, ¿sí?, voy a tener el contenido de suma. Entonces estoy pasando la función anónima adentro, ¿sí?, de la variable otra suma. Entonces ahora voy a tener dos variables, ¿sí?, dos variables, 1 y 2, que tienen la función dentro y se pueden implementar como funciones. Bien, esto básicamente es una forma de también definir y usar funciones y este tipo de funciones en particular. Después tenemos la función flecha. Función flecha. La función flecha es básicamente una función que no tiene nombre y en sí usa una flechita como parámetro de indicación a que es en sí una función, como si se fuese a declarar la función. Por ejemplo, en su estructura tiene los paréntesis para los parámetros, una flecha para indicar que es una función, para indicar que es una función, y puede o no tener los corchetes. Para el cuerpo del programa. Una cuestión importante en la función flecha es que las funciones flechas están obligadas a retornar un valor. Siempre. Solo cuando no contiene los corchetes. Las llaves. Acá puse también los corchetes y no son corchetes, son las llaves. El cuerpo tiene dos cuerpos, este y este. ¿Sí? En este caso, perdón, me olvidé, esta sería la flechita, acá recibe los parámetros y acá adentro iría el cuerpo, ¿sí?, el cuerpo de mi función. Por ejemplo, vamos a hacer la resta, ya hicimos la suma, vamos a hacer la resta. Let resta, fíjense que la estamos implementando de la misma manera que estamos implementando la función anónima, ¿sí?, dentro de una variable. Recuerden que esto no es obligatorio hacerlo de esta manera. Fíjense cómo cambia de color cuando declaro las flechitas y vamos a poner P1 más P2. Acá abajo vamos a hacer console.log resta y entre paréntesis le pasamos el 4 y el 2. Lo que voy a hacer ahora es comentar los console.log de arriba para que no haya basura en la consola, para decirlo de alguna manera. Vengo, ejecuto y fíjense, que ahí puse el más, ahora sí, ahí está. Y fíjense que funciona perfectamente. Entonces, claro, nosotros acá teníamos que poner el return, ¿sí? Pero acá no. A esto me refiero cuando digo que están obligadas a retornar un valor, ¿sí? Pero dice solo cuando no contiene las llaves. ¿Por qué? Imagínense que tengo let diff, vamos a poner diferencia, y vamos a copiar el código de acá arriba, ¿sí? Lo copiamos, y acá a esto lo ponemos entre llaves, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia, literalmente, con esto? Acá le pongo diferencia
Ahí está. Cuando vengo acá, vamos a limpiar un poco. Clear, ahí está. Cuando vengo y ejecuto, fíjense que me dice undefined, ¿sí? Valor indefinido. ¿Por qué indefinido? Porque al tener las llaves, sí o sí, necesito ponerle el return para que me devuelva el valor. Si no, no me va a devolver nada. Directamente me va a decir que es indefinido. ¿Por qué? Porque yo estoy intentando ejecutar una función, una variable, pero le estoy pasando dos parámetros, ¿sí? Pero al tener llaves, no se reconoce como una función que está obligada a pasar algo. Entonces, claro, me ejecuta esto, pero como la función no me devuelve nada, me dice que es indefinido, ¿sí? Porque le estoy devolviendo básicamente un indefinido, que sería nada en este caso. Vuelvo a ejecutar y ahora sí ven cómo me devuelve el resultado, me devuelve el valor. Entonces, cuando la función flecha no tiene las llavecitas, cuando no tiene las llaves, el return no es necesario. Pero en el caso de tener las llaves, sí es necesario el return. Bien, entonces, fíjense que la declaro, la llamo, le paso los valores y automáticamente se ejecuta porque, bueno, la estoy llamando. Este tipo de cuestiones, este tipo de lógica, de algoritmos, son usadas muchísimo para el desarrollo de, por ejemplo, en frameworks, ¿sí? Para hacer páginas web y ese tipo de cosas. Este tipo de funciones son muy utilizadas. Estas también, pero ya se fueron reemplazando un poco por la función flecha. Y ahora, otra cuestión que les quería explicar, ya que tenemos esto empezado, les voy a la auto ejecución de funciones. La auto ejecución de funciones, ¿qué es? Básicamente es lo que dice ese nombre. Es básicamente hacer que las funciones se ejecuten solas, sin ser llamadas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo la función la declaro, ¿sí? Pero la tengo que llamar siempre, sí o sí. Si no, nunca se me va a ejecutar. En este caso, la función autoejecutable me permite básicamente hacer eso. Me permite ejecutar una función sin la necesidad de tener que llamarla. Ahora, fíjense, la estructura es la siguiente. Tenemos dos paréntesis, acá van los parámetros que recibo, ¿sí? Y acá va la función a ejecutar, ¿sí? Por ejemplo, yo le voy a hacer los dibujitos, perdón, ahí está, así, como para que se note. Les voy a anotar acá, ejemplo, con la función flecha. Dos puntos. Esto es así. Imagínense que es esto. Vamos a ponerle los corchetes, las llavecitas para que se note. Entonces, esto es. Yo lo tengo acá. Bien, acá tenemos la función y acá tenemos los parámetros que recibo. Imagínense que voy a hacer justamente una suma, ¿sí? P1 y P2, ¿sí? Los que recibe la función van acá. Y acá hago console.log de P1 más P2, ¿sí? P1 y P2, ¿por a dónde le voy a pasar los valores? Se los voy a pasar por acá. Por ejemplo, 2 y 3. 2,3. ¿Qué pasa? Yo lo guardo, fíjense que esto no se llama en ningún lado, ¿sí? En ningún lado estoy escribiendo, qué sé yo, suma, por ejemplo, y le paso los parámetros. Los parámetros directamente se pasan acá, y acá adentro va la función. Entonces, lo llamo, vengo a la consola, ejecuto directamente,
Y fíjense que automáticamente me devuelve el valor, me lo resuelve, sin necesidad de que yo tenga que andar llamando a la función. Por ejemplo, le cambiamos el 2 por el 7, lo guardo, me había olvidado, ahí está, vengo, ejecuto, y automáticamente vemos cómo se auto ejecuta la función. ¿Sí? Esta función está dentro de una estructura de auto ejecución. Recuerden, dentro de los primeros dos paréntesis va la función. Dentro de los segundos paréntesis van los parámetros que le voy a pasar a la función que está adentro. Por ahí esto puede ser un poquito confuso al principio, van a tener que practicarlo un poco, pero con el tiempo se les va a hacer de uso normal y cotidiano, obviamente según el tipo de estructura que tengan que diseñar. Bueno, devs, esto es todo por este video. Nos estamos viendo la próxima, y en la próxima ya vamos a empezar a hacer un poquito de práctica, ¿sí? Vamos a buscar algún ejercicio y los vamos a ir resolviendo de a poco. Así que bueno, si alguien tiene algo que quieran que resolvamos, me lo dejan en los comentarios y los vamos resolviendo. Les mando un abrazo, devs. Buen 2021.